Bueno, devs, y ahora vamos a empezar a usar operadores. Bien, vamos como siempre a crear el archivo 5-nombre operadores. En este caso, recuerden, la extensión siempre va a ser JS. Le damos que lo queremos cambiar y sí. Bien, los operadores. Vamos a tener dos tipos de operadores. Los primeros que vamos a ver van a ser los operadores aritméticos, que justamente van a ser los matemáticos, los que vimos todos en la escuela, básicamente. Los segundos tipos de operadores van a ser los operadores lógicos. Hay otro tipo de operadores que se llaman operadores ternarios, que lo vamos a ver después cuando veamos las sentencias de bifurcación. Bien, operadores aritméticos. Todos conocemos a los más comunes, a la mayoría, que no hay ninguna variación con ninguno de los símbolos que vamos a tener en el teclado, excepto el de multiplicación. Por ejemplo, el operador suma va a ser, le hago la flechita, el operador suma va a ser el signo de más. Justamente, signo más. Operador resta va a ser el símbolo del guioncito de resta, como lo usamos siempre. El operador de multiplicación, recuerden que mi teclado no tiene tildes, en realidad el que no tiene las tildes soy yo, pero bueno, multiplicación es es el asterisco. ¿Sí? El asterisco lo vamos a usar para hacer multiplicaciones y el operador de división va a ser la barra invertida. Entonces, tenemos suma, resta, multiplicación y división. Obviamente podemos hacer muchísimas más operaciones, pero por ahora solamente vamos a usar estos dos. Entonces, como ejemplo, vamos a hacer una suma, vamos a hacer una resta, como ya hemos visto. Ahí no me pone nada porque tengo que cerrar el renglón con el punto y coma. No es obligatorio, quédense tranquilos, por eso no se los dije. Vamos a hacer una multiplicación, y vamos a hacer una división. Bien, entonces, en suma, directamente podemos poner 1 más 2. Vamos a hacer, obviamente, operaciones sencillas. En resta, 2 menos 1. En multiplicación, 2 por 2. Y en división, 6 dividido 3. Ahí se las compliqué. Vamos a console.log para ver el resultado de la suma. Y también vamos a hacer más consoles para el de la resta, el de la multiplicación y el de la división. Bien, vamos a nuestra consola, como siempre, prefijo node y el nombre, que es 5 operadores, .js, porque es el nombre del archivo. Lo ejecutamos y bien, vemos que la suma nos dio 3, 2 más 1, efectivamente es 3. 1, la resta, 2 menos 1. 2 por 2 nos dio 4 y 6 sobre 3, 6 dividido 3 nos dio 2. Bien, está perfecto. De esta manera podemos también, si queremos, usando los asteriscos, llaves y corchetes, como todos sabemos que es para hacer separación en términos. Por ejemplo, les voy a poner un caso puntual. Vamos a hacer el console.log de 2 por 4 más 2. ¿Sí? 2 por 4 tiene que ser 8, más 2, 10. Esto nos debe dar 10 de resultado. Obviamente nos da 10. Vamos a hacer la misma operación, pero la vamos a hacer al revés. Vamos a hacer 2 más. Vamos a cortar esto de acá. Control X es para cortar, por si no lo saben.
vamos a hacer 2 más 2 por 4. Lo ejecutamos y nos da 10. Vemos que el resultado siempre está bien, pero porque el intérprete ya sabe que primero tiene que resolver las multiplicaciones, ¿sí? Para evitar errores en la mayoría de los algoritmos siempre conviene hacer la separación en términos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá quiero hacer primero 2 más 2 y después multiplicarlo por 4? En ese caso tengo que usar los paréntesis, ¿sí? Entonces, al usar los paréntesis, yo puedo hacer primero 2 más 2, que es 4, por 4 es efectivamente 16. Entonces, a esto es a lo que normalmente se le dice separación en términos. Bien, entonces, de la misma forma podemos hacer cálculos un poco más complejos. Por ejemplo, puedo hacer este mismo cálculo de acá arriba, ¿sí? Pero si imagínense que quiero hacer 16 dividido 8, por ejemplo. Si yo quiero hacer 16 dividido 8, fíjense que me lo resuelve perfectamente. ¿Por qué? Porque me va a resolver esto, todo esto, y después me va a resolver esto completo. Porque, como les decía, en este caso el intérprete ya sabe que tiene que resolver esto primero, o sea, la multiplicación primero. De la misma manera, si quiero hacer 2 más 2 dividido 4 por 8 y lo ejecuto, nos da 8. ¿Está? Que está bien, o sea, 2 más 2 es 4, dividido 4 es 1, por 8 justamente nos da 8 el resultado, porque 1 por 8 es 8. Entonces está bien, pero siempre para asegurar los resultados, de que no haya problemas con el intérprete, usar los paréntesis para separar los términos y que nos aseguremos de que el programa va a funcionar perfectamente. Entonces, operadores aritméticos o matemáticos van a ser multiplicación, suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Si bien después tenemos, por ejemplo, para hacer el elevado con dos asteriscos, por ejemplo, si quiero hacer 2 al cuadrado, hago 2 asterisco asterisco 2 y me lo eleva al cuadrado, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque también hay una librería en JavaScript que se llama mat. En realidad es una clase que se llama mat, y la vamos a usar más adelante para hacer operaciones matemáticas un poquito más complejas. También tenemos operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Los operadores lógicos son el operador AND o y, o sea, que pase una cosa y la otra, ¿sí? Y se ejecuta o se representa con el símbolo ampersand, con el ampersand. Tenemos, acá vamos a hacer un comentario multilínea para no tener que andar escribiéndolo varias veces. Tenemos el OR o el O, ¿sí? O sea, quiero que pase una cosa, había puesto un 0, era parecido, quiero que pase una cosa o la otra, y se hace con esta barrita, ¿sí? Que básicamente lo que nos va a decir, imagínense que tenemos una situación donde tenemos que imprimir una cosa o la otra. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a verlo después en las sentencias de bifurcación, donde se tiene que cumplir una sentencia. ¿Sí? Esa sentencia va a decir, imagínense que quiero que me diga que 2 por 4 es igual, es mayor a 5, o 2 por 4 es menor a 10. En ese caso, las dos se van a ejecutar. Las dos van a ser verdaderas, entonces va a estar bien y va a ejecutar el código. Esto es un ejemplo que todavía no vimos y no lo vamos a ver por ahora, lo vamos a ver en el próximo video con la sentencia if de bifurcación. Tenemos el símbolo, vamos a usar este, que es el símbolo mayor, que ahora también lo vamos a usar, que lo simbolizamos con este símbolo,
vamos a directamente a dejarlo así para que quede bien, porque en realidad me estaba confundiendo. Menor, el símbolo menor, con este símbolo, el igual que, o el igual, ¿sí? Si yo quiero saber si algo es igual, lo hago con dos símbolos iguales. Recuerden que con un solo igual hago una asignación, con dos igual es igual, o sea, comparo una cosa con la otra, y si son iguales, lo sé con ese símbolo, o sea, poniendo dos veces el símbolo igual. Y es estrictamente igual, ¿sí? Esto ahora les voy a explicar bien qué es, pero no me voy a conformar con que sea igual, también voy a querer que sea estrictamente igual a algo, y lo hago con un triple igual, o sea, con una triple igualdad. En este caso lo vamos a usar al AND con dos ampersand. El mayor, también voy a tener el mayor e igual, que va a ser justamente, mayor e igual, y el ahí está, menor e igual, lo vamos a hacer justamente con esta menor e igual, con la flechita al revés. También tenemos el distinto, o sea que algo no es igual a otra cosa, lo vamos a decir con el símbolo signo de exclamación y el símbolo igual. Vamos a decir que es distinto, y vamos a decir que algo es estrictamente distinto también. Distinto, así, ahí está. Lo vamos a hacer con un signo de exclamación y dos signos de igual. Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos un mini diccionario de las operaciones aritméticas que podemos hacer. Vamos a probar algunas, ¿sí? Por ejemplo, yo ordeno esto un poquito para que nos quede prolijo todo, porque bueno, después les voy a ir poniendo o dejando los archivos para que los puedan descargar si ustedes quieren, para que los tengan en sus máquinas y lo usen de guía para cuando se olviden de algo. Básicamente yo también tengo una mini guía de cosas que por ahí uno con tanta información en la cabeza se va olvidando. Entonces vamos a hacer un console.log y acá vamos a meter una operación aritmética, ¿sí? Vamos a hacer que estas operaciones nos devuelvan dos tipos de valores. Siempre nos van a devolver dos tipos de valores. Va a ser, en realidad es un tipo y tenemos dos valores posibles, verdadero o falso. Por ejemplo, imagínense que yo quiero saber si 1 es menor a 2. Guardo el archivo, vengo, ejecuto y me dice true. True porque 1 es menor a 2, ¿sí? Pero si yo quiero saber si 1 es menor a 2 y además 1 es mayor a 3, no tenía ninguna lógica, igualmente esto tampoco la tiene, vengo, ejecuto y me dice false. ¿Por qué? 1, sí, efectivamente es menor a 2, pero no es mayor a 3. Entonces es obvio que si esto me da verdadero, pero el AND me dice que esto y esto me tiene que dar verdadero para devolverme un valor verdadero, entonces me va a devolver falso, porque con que una de las condiciones no se cumpla, siempre va a ser falso. Esto, para que quede un poquito más prolijo, vamos a dejarlo de esta manera. Ahí está, entonces podemos ver los resultados. Entonces el ampersand o el AND, ahí está, ahí nos tiene un verdadero y un falso. El ampersand, ¿sí?
nos dice que uno de los dos valores, en este caso, si es falso uno de los dos valores, va a ser falsa toda la condición, ¿sí? Esto es una condición, ¿sí? Dos comparaciones concatenadas con un ampersand o con un o sea, con dos barritas verticales, van a ser comparaciones. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar exactamente el mismo ejemplo, pero quiero que vean lo siguiente. En vez de usar el ampersand, vamos a usar el o. Ahí está. Recuerden que esto nos va a dar verdadero. 1 es menor a 2, sí, es verdadero. Entonces, esto es verdadero. Sabemos que esto es verdadero. Esto sabemos que es falso. 1 nunca va a ser mayor a 3. Pero si lo ejecutamos, vamos a ver, perdón, ahí está. Si lo ejecutamos, vamos a ver que nos devuelve que es verdadero. O sea, que esto es verdadero. ¿Por qué? El ampersand necesita que sí o sí todas sean verdaderas para devolver verdadero. Pero el o no. El o necesita que solamente una sea verdadera para devolver condiciones verdaderas. Entonces, si todas son falsas, va a devolver falso. Pero con que exista solamente una que sea verdadera, va a devolver verdadero. De la misma forma, perdón, de la misma forma que vamos a hacer una limpieza de consola, todo lo que está acá arriba lo voy a comentar para que no aparezcan muchas cosas impresas en la consola cada vez que voy a escribir. Ahí está. Entonces, vamos a mostrar cómo hacer esto concatenado. Por ejemplo, imagínense que yo sé que esto es verdadero. Si quiero, puedo concatenarlo con otra expresión. Ahí está. Y obviamente entre medio tiene que haber algo que la separe. Y le voy a poner, por ejemplo, un o. Entonces, ejecuto y obviamente me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque esto me devuelve verdadero, ¿sí? Esto me devuelve falso, ¿sí? Pero el o nos dice que una de las dos condiciones tiene que ser verdadera. Y como esta última es verdadera, entonces me devuelve verdadero. Pero vean que si yo lo cambio por un AND, por un ampersand, por un y, me va a devolver falso. ¿Por qué? Porque la primera condición, la que está entre paréntesis, ¿sí? En los primeros paréntesis, no se cumplen. Entonces me devuelve falso. De la misma forma, vamos a usar, o sea, ya usamos el AND, el mayor, el menor, vamos a usar el igual y el estrictamente igual, para que vean en qué se diferencian. Por ejemplo, console.log. Esto lo voy dejando más arriba para que podamos tener espacio y no perder de vista los símbolos. Yo quiero preguntarme, 1 es igual a 1. Obviamente me va a decir que sí, ¿sí? Me va a decir que es verdadero. Pero fíjense, yo me pregunto, 1, el número 1, ¿sí? ¿Es igual al 1 como carácter? ¿Sí? Si me pregunto eso, me va a decir que sí, que es verdadero, que el 1 como número es igual al 1 como carácter. Pero, o sea, no son estrictamente iguales. Si quiero saber si son estrictamente iguales, tengo que usar el estrictamente igual, la triple igualdad. Cuando voy a ejecutar, me va a decir que es falso. ¿Por qué? Porque el número, en este caso, se diferencia del carácter. Entonces, si dejo con dos iguales, va a ser verdadero. ¿Por qué va a ser verdadero? Porque 1 es igual a 1 en este caso, porque no compara el tipo de dato.
pero si le pongo 3 iguales, me va a comparar el tipo de dato. Va a decir, che, pero vos sos un número y vos sos un carácter. No son iguales ustedes dos. Entonces me va a devolver falso. Esta es la principal diferencia que tenemos entre el igual y el estrictamente igual. Y también funciona con el distinto y el estrictamente distinto. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si yo pongo, esperen que voy a copiar para no escribir demasiado, ahí está. Pongo esto es distinto, o sea, el 1 en número, ¿sí? Es distinto del 1 en carácter y me va a decir que es falso, porque si me decía que era verdadero cuando eran iguales, acá me va a decir que es falso. Entonces, el 1 como número va a ser estrictamente distinto del 1 como carácter. Y sí, va a ser distinto, exactamente. Entonces, esas son las principales diferencias. Si yo, por ejemplo, el 1 es distinto del 2 como carácter, me va a decir que obviamente es distinto del 2 como carácter. Entonces, bueno, esas son las diferencias y similitudes que tienen los símbolos o los signos o notaciones de comparación. Y ahora vamos a revisar el mayor o igual y el menor o igual. El mayor o igual y el menor o igual tienen dos propiedades. Console.log, este me lo pifié, ahí está. Vamos a hacer 1 es menor o igual que 1. Vamos a verlo. Y me dice que sí. O sea, no porque sea menor, sino porque es igual. O sea, al 1 lo cambio, por ejemplo, ponemos un 5. 1 es menor o igual a 5. Y si es menor al 5, entonces me va a devolver verdadero. Pero si le pongo un 0, el 1 es menor o igual a 0. No es ni menor ni igual, es mayor. Entonces es falso. Lo mismo va a pasar con el mayor igual, ¿sí? Vamos a poner el 0 de este lado y el signo de mayor de acá y el 1 de este lado. O sea, vamos a invertir la condición. Entonces, 0 es mayor o igual a 1? No es ni mayor ni igual, entonces me devuelve falso. Entonces, esto, ¿sí?, es algo que es muy usado, es algo que hay que tenerlo bastante en claro y bastante bien practicado. Si bien no necesita demasiada práctica las operaciones en sí, lo que necesita práctica es la lógica, el entender que, por ejemplo, el ampersand o el AND debe tener sí o sí las dos condiciones verdaderas y el OR tiene que tener, aunque sea una de las dos verdaderas, como para devolver verdadero. ¿Por qué? Porque en las sentencias de bifurcación, que les voy a mostrar en el próximo video, tanto en las sentencias de bifurcación como en los bucles, vamos a necesitar que las condiciones, ¿sí? La condición es esto acá, por ejemplo, es una condición, ¿sí? Es una comparación, para decirlo de alguna manera, que la condición de funcionamiento de ese bucle o de esa sentencia sea verdadera o falsa para funcionar de determinada u otra manera. Entonces, bien, los dejo por ahora y nos vemos en el próximo video y ya vamos a empezar con sentencias. Ya vamos a empezar con un poquito más de lo que es darle control o poder al algoritmo que estemos haciendo.